y nos comienzan a preguntar de los ministros designados, y tenemos que decir, pues algunos tenemos que ser sinceros, no los conocemos, pues. O sea, ni siquiera se nos remitió su currículum vitae, ¿no? ¿A quién se refiere Vladimir Cerrón cuando habla de oportunistas? Bueno, en todo caso habría que preguntarle a él. Yo no entro en calificativos de ese tipo. ¿Pero los comparte o no? O sea, porque ¿a qué se refiere? O sea, es claro que hay una discusión sobre si Perú Libre le debe dar el voto de confianza al nuevo gabinete, incluso antes, si Perú Libre o su bancada comparten la decisión de haber cambiado al gabinete, si esto ha sido bueno para el país o no. ¿Cuál es la posición de Alex Paredes y de la bancada de Perú Libre finalmente? Bueno, ahí hay dos preguntas o dos elementos para la respuesta. Uno, el tema de confianza se evaluará en su momento. Segundo, el tema del cambio sí ha merecido una respuesta inmediata y de no apoyo per se al nuevo gabinete. Y creo que es bueno también tomar en cuenta, Nicolás, las formas, ¿no? Hay personas que dejan las formas a un costado y algunos márgenes de consideración y de respeto, ¿no? Nadie discute las potestades que tiene el Poder Ejecutivo y en este caso el Presidente de la República. Pero hay que entender que como parte de este gobierno también está el Parlamento, o en este caso la representación que hay en el Parlamento. Pero... Y allí es bueno también coordinar, comunicar, y es lo único que se ha planteado. Es decir, ¿ustedes creen que el presidente antes de producir los cambios debió conversar con la bancada o pedir el respaldo de la bancada? ¿A eso se refiere? ¿O que las maneras como se procedió a la salida de Guido Bellido no fueron, digamos, las más adecuadas desde el punto de vista de las formas? Claro, las dos cosas, porque como bien yo lo señalaba, ¿no? El mismo día del cambio, ayer en entrevista, y nos comienzan a preguntar de los ministros designados, y tenemos que decir, pues algunos tenemos que ser sinceros, no los conocemos, pues. O sea, ni siquiera se nos remitió su currículum vitae, ¿no? Salvo uno que yo personalmente sí conozco, como es el profesor Carlos Gallardo Gómez, porque él fue el primer decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, y esa Junta Directiva Nacional yo también la integré con él. A él sí lo conozco, pero del resto poco nada se conoce, y entonces cuando ustedes nos entrevistan, ¿qué podemos responder, dime, Nicolás? Yo te estoy escuchando ahorita los antecedentes que tú acabas de hablar del señor Luis Barrenzuela. Comparto lo que tú, es más, suscribo el punto de vista sobre el cambio del señor Juan Carrasco, a quien cuestionaron a priori cuando lo designaron. Fue uno de los cuestionados y pedían su salida, etcétera, etcétera. Pero no había avanzado ni 2 pasos en gestión. Y después, mira la gestión que ha hecho, sin mucha bulla, sin mucho aspaviento. Pero ahora es retirado. Y yo siempre tengo como línea, Nicolás y amigos de Exitosa, decir, la potestad de cambiar nadie la discute, pero creo que las personas son personas, pero y merecen por lo menos decirles por qué se les cambia, ¿no? Ahora, el tema es que se supone que Luis Barrenzuela está ahí como parte de la cuota de poder de Perú Libre. Es decir, se supone que está ahí, es lo que algunos han interpretado. O sea, ayer ha estado Roger Nájar, ha estado Guillermo Bermejo, ha estado este señor Luis Miguel Trinidad, que es un hombre cercano a Guillermo Bermejo, incluso en algún momento fue investigado junto con él. En el Ministerio del Interior, ha sido prácticamente de las primeras visitas que ha recibido el flamante ministro del Interior. Es decir, es como que han interpretado que ese es el Ministerio de Perú Libre. Sí, pues es una especulación, una interpretación que podría tener un nivel de coherencia por las vinculaciones que tú has señalado, ¿no? Porque yo más no conozco del señor. No, claro. Esto está en el registro de visitas, no es un rumor. Yo mismo he publicado esto en el Twitter ayer porque llamó muchísimo la atención que esto ocurriera, que justo cuando se estaba discutiendo si no había un conflicto de intereses en que este señor fuera hasta el día anterior abogado de Perú Libre y de sus dirigentes más importantes, incluyendo Vladimir Cerrón y Guido Bellido, y el día que se instala, los primeros que los visitan son
O sea, o uno de los primeros que lo visita es uno de los voceros más representativos del ala, digamos, serronista de Perú Libre, si es que esta existiera, ¿no? Pero digamos muy cercano a Vladimir Cerrón. Lo cual nos deja, como quien diría, digamos, en el aire, porque el cuestionamiento a priori per se fue a todos, ¿no? Porque no sabíamos. Por eso fue el traslado a Palacio de Gobierno hace 2 días, justamente por eso, porque lo único que sabíamos, Nicolás, era lo que ustedes informaban, ¿no? Lo que los medios de comunicación señalaban, que ya se había dado una renuncia a pedido, que ya había sido aceptada, que se venía, bueno, suponíamos que el cambio de la presidencia de la PCM, por los documentos presentados, pero no sabíamos lo del resto, el resto de ministros, menos qué ministerios se cambiaban. Entonces, justamente fuimos a averiguar. Hay algunos que han hablado que lo que ocurrió ahí fue una traición. ¿Usted interpreta esto, Alex, como una traición? No, yo no soy proclive a ser juez, jurado y verdugo de las conductas de las personas, pero sí creo que hay legitimidad de plantear algunos reparos en las cosas, pero llegar a los calificativos no. Ahora, ¿y cómo se explica el comportamiento de Betsy Chávez y su participación en el gabinete? O sea, ella es parte de la bancada, es más, ella no solamente es parte de la bancada que reúne al bloque magisterial y a Perú Libre, sino que ella es de Perú Libre, ella es militante de Perú Libre. Sí, pues ese es el tema que tampoco se sabía. O sea, nosotros no, como te reitero y te ratifico, o sea, no se sabía nada más allá de lo que ustedes nos hacían conocer. Pero así internamente no sabíamos nada, por eso te decía yo, si ustedes nos hubiesen preguntado esa misma tarde, esa misma noche, lo único que yo, por lo menos en lo personal, hubiese dicho, lo que ustedes están transmitiendo es lo que conocemos, no conozco más nada. Y por eso es que justamente fuimos, nos trasladamos, algunos fuimos con esa intención, conocer, o sea, ¿qué hay? Tenemos derecho a saber, porque más allá de luego dar el voto de confianza cuando se presenten en el Congreso, es por una cuestión elemental, pues, ¿no? Si somos del mismo grupo, o somos del mismo partido, o somos parte de gobierno. Ustedes se sienten, en todo caso, maltratados, digamos. Si pudieran decir. En alguna medida diríamos que sí, ¿no? Porque, reitero, para algunos es muy importante las formas, ¿no? Son cuestiones, como dirían los antiguos, ¿no? Son cuestiones de Carreño, pues, ¿no? Del manual de urbanidad y buenas costumbres. Claro, y algunos hemos crecido y hemos sido criados con ese manual. Yo quisiera, congresista, que escuchemos lo que esta mañana dijo Pasión Dávila, congresista de Perú Libre, acá en Exitosa. No sé si podemos oírlo, por favor, brevemente. De Perú, seguramente Perú Libre, sí. Se le ha escapado algunas palabras en esos términos, no era para tanto. A veces exageran, ¿no? Yo no tengo ese concepto. Cada uno tendrá que responder por lo que ellos expresan. La congresista Robles, por ejemplo, habla de un suicidio político. ¿Eso también ha sido otra escapada? Por eso los que están en contra sacan sus argumentos y expresan lo que ellos piensan, ¿no? Y yo no comparto con eso. Y vamos a ver también los cuadros, a quiénes contamos, ¿no? No tienen. Eso, claro, eso hay que verlo, con toda sinceridad, a ver. Pero si usted los mira, ¿no tienen? Si es que el partido tuviera, deben de demostrar, de decirle fulano de tal es la persona idónea que pueda asumir esa responsabilidad. Por eso seguramente ha habido, en estos temas ya son los dirigentes nacionales quienes deben evaluar y proponer. Nosotros estamos más abocados a nuestra función congresal, ¿no? Correcto. Bueno, esto fue lo que dijo esta mañana Pasión Dávila, que Perú Libre no tiene los cuadros que se necesita para constituir el gobierno. Bueno, yo ahí, con el mayor respeto, yo creo que sí los hay. El problema es que lamentablemente estamos con una actitud que tú ponías un planteamiento que creo que ojalá lo sepan entender.
y es este tema de bajar la confrontación, bajar la tensión. Yo no sé en qué gobierno de los anteriores tú has visto tanto rechazo a la designación de los ministros, porque a la luz de los acontecimientos, fíjense todos los gobiernos que hemos tenido y todos los ministros idóneos que hemos tenido, y miren el estado de corrupción en el que vivimos, cómo nos han gobernado y cómo han dejado el país, la educación, la salud, gracias a esos ministros. Aquí hay mucho complejo de alguna clase política, de algunos grupos parlamentarios que se creen jueces, jurados y verdugos. No conocen a las personas, pero ya adelantan juicios. Si quieren hacer un juicio, por lo menos pues dejen trabajar por un periodo prudencial y después emitan los juicios. Alex, en los diferentes tweets que uno lee, que vienen de algunos integrantes de Perú Libre, por ejemplo, tengo ¿no? Donde dice: los gobiernos y las traiciones no duran para siempre. El partido, como vanguardia genuina de organización del pueblo, prevalecerá. Seguimos organizando con más fuerza para garantizar la lucha por una nueva constitución política plurinacional, base para la refundación de la patria. Es decir, uno tiene la impresión, como dije al comienzo, esto lo escribió Alex Flores, ha sido, ¿no? Pero digamos, esto es más o menos el discurso de Vladimir Cerrón. Pues uno tiene la impresión de que es decir, hay una estrategia de Vladimir Cerrón para el cual esta participación en las elecciones no es más que un, no sé, atajo, ¿no? Un camino inevitable por el que hay que transitar, pero que los objetivos son otros, ¿no? Y que lo que se quiere lograr es otra cosa distinta a esto que tenemos, que se llama democracia, ¿no? Creo que lo veraz, lo deontológico y lo valorativo es lo que se dijo mínimamente en campaña a la población. Ese es el compromiso inmediato. Eso es lo que está esperando la población y a eso hay que apuntar. Creo que las diversas carteras ministeriales tienen que apuntar a eso. Y un derrotero, Nicolás, es cuando uno regresa como congresista en semana congresal a cada una de las regiones y nos reunimos con las autoridades locales, municipales, regionales, con las instituciones, con sus dirigentes, y todos te realizan el emplazamiento. Nosotros ya hemos tenido una primera semana congresal y hemos recibido esos encargos y esos emplazamientos, y entonces nosotros nos trasladamos a los ministerios y les decimos: ¿qué pasa con esta obra? ¿Qué pasa con este hecho? ¿Por qué está paralizado? ¿Por qué no se trasladan los presupuestos si ya fueron aprobados? ¿No? Y ahí permíteme, por favor, expresar mi molestia, mi profunda indignación por la forma como se nos ha impuesto el adelantamiento de una semana congresal para esta semana, a partir del día lunes 11, cuando ya hace 3 semanas o 4 semanas, tal vez más, se nos comunicó que la semana congresal de octubre iba a ser del 18 al 22, y nosotros habíamos planificado un conjunto de tareas con nuestras organizaciones y con nuestras autoridades, y sin ninguna justificación, esa mayoría de portavoces nos imponen este regreso a partir del día lunes. Tiene que haber, ¿con qué tenía que ver este cambio en la agenda parlamentaria? Con el voto de confianza, es decir, con los procedimientos para el tema del voto de confianza. O sea, de eso se trataba, eso es lo que organiza la agenda del Congreso. Yo me pregunto, ¿y el respeto que merecen nuestras autoridades municipales, regionales, nuestra población, se convierte en una zapatilla? No, pues, eso también incomoda. O sea, la mesa directiva del Congreso, los portavoces, ¿para eso hay que demostrar mayoría? Sin consultar siquiera, sin un mínimo de respeto, de recoger siquiera una opinión, un punto de vista, y lo que es peor, solamente te lo comunicaron a través del correo, te lo envían y hemos decidido que la semana congresal es del 11. O sea, nosotros ¿qué somos? Sus objetos, nuestras autoridades, nuestras actividades son así de simples. Yo, por ejemplo, tenía planificado realizar el día jueves 21 una actividad con alcaldes escolares
escuchar a los alcaldes escolares, y en ese trabajo estábamos de implementación. ¿Y lo vamos a hacer qué? ¿En 3 días? ¿Por qué? Porque no merecen respeto esos alcaldes escolares que ya estuvieron con nosotros, uno de ellos en una anterior actividad pública, y ahí asumimos el compromiso y le dijimos, sus preocupaciones como jóvenes, como representantes de los estudiantes, lo queremos escuchar de todos. Por lo tanto, en la siguiente semana congresal, el jueves 21, desarrollamos un evento. ¿De acuerdo? De acuerdo. En ese camino estamos. Ahora... Y así no puede ser, ¿no? Pero yo quiero regresar a este punto, porque hay como 2 agendas. Usted ha descrito una, Alex, ¿no? Pero hay otros para los cuales, incluyendo el propio Guillermo Bermejo, la principal preocupación de Guillermo Bermejo es recoger firmas para hacer un referéndum que modifique, que instaure la Asamblea Constituyente y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esa es la tarea número 1 para Vladimir Cerrón y que los que lo siguen de una manera leal. ¿Usted cree que esa es la agenda? ¿Que esa es la prioridad? No, para mí es la misma que he venido señalando desde la primera entrevista que yo di a Exitosa y otros medios. Lo primero es la vida, lo primero es la salud de las personas, porque eso va aparejado de este tema del daño que se está haciendo en educación, donde no se pudo apoyar a los estudiantes con un instrumento de conectividad, y eso lo he escuchado reiteradas veces en los programas dominicales de Exitosa, donde escuchamos los informes región por región, y hay una recurrencia, ¿no?, en un problema, el tema de la educación, el tema de la conectividad, y ver que no llegamos a ayudar, y ahí lo reconozco autocríticamente. Ya estamos en gobierno, pero no estamos cumpliendo con suplir esa debilidad, esa carencia recibida. Eso preocupa. Las personas de las micro y pequeñas empresas nos reclaman, apóyennos. ¿Por qué? Porque los bancos están siendo muy duros, muy exigentes, muy disciplinados, no entendiendo que estamos saliendo de una pandemia, que estamos todavía en pandemia, y que si los pequeños y microempresarios no han podido pagar algunos precios, no es que no hayan querido, es que no han podido. Entonces, esas preocupaciones son las que tienen que guiar el actuar de manera urgente e inmediata. Al menos para algunos es eso.